Sí, de hecho una de las finalidades que tiene el estar aquí día a día es concentrados todos, el intensificar y el aumentar las cargas de trabajo y poder controlar muy bien esa faceta de lo que es un entrenamiento de un equipo de fútbol y complementarla con la alimentación, complementarla con el trabajo de los fisios, mucho más intenso, porque estamos aquí todo el día, o sea, vivimos y estamos únicamente para eso, para estar al cuidado de los jugadores y la verdad es que así se consigue pues que el trabajo sea mucho más eficiente y mucho más, sobre todo coger base, coger todo lo que es la forma idónea y la base, sobre todo de lo que va a ser el estado físico de los jugadores durante toda la temporada. Desde el punto de vista médico, lo más importante es, por un lado, intentar, pues cuando han venido todos, que estaban todos sanos afortunadamente, evitar o prevenir en la medida de lo posible que haya lesiones y que haya sobrecargas y que haya ningún tipo de factor que pueda hacer que el jugador se pierda entrenamiento. Es muy importante evitar en la medida de lo posible que el jugador se pierda estas sesiones de entrenamiento, porque son muy importantes, como digo, para luego el resto del año, ¿no? Entonces, hacemos por una parte un trabajo preventivo, que tenemos reuniones diarias, tanto yo como responsable, como los fisios, como el preparador físico y readaptador, que es Javier Poveda. Tenemos reuniones diarias para eso, precisamente para controlar y para hacer un trabajo, digamos, personalizado, aparte del trabajo grupal, un trabajo personalizado, individualizado de las cargas que hay que hacer para evitar eso, para evitar que los jugadores tengan lesiones en la medida de lo posible, ¿no? Y luego, una vez que aparecen molestias, que siempre, sobre todo en pretemporada, aparecen típicas molestias, alguna pequeña sobrecarga, alguna pequeña lesión que no son de importancia, que no son de gravedad, pues tratarlos de manera intensa, mañana, tarde y noche, porque como decía antes, aquí estamos única y exclusivamente para eso y es una de las misiones, ¿no? Eso desde el punto de vista médico. Luego desde el punto de vista alimenticio, que es uno de los pilares de la alimentación, que es uno de los pilares importantes sobre los que se basa el venir concentrados y sobre los que se basa el estar todos juntos, pues es muy importante el tema, el factor alimenticio y la importancia que tienen en el trabajo y en la recuperación y en la asimilación de las cargas de trabajo, que la comida sea la adecuada, es decir, no solo comer bien, que lo estamos haciendo, sino que comamos en la cantidad y en la proporción adecuada en función de las cargas de trabajo que se tengan preparadas, ¿no? Es decir, los menús se elaboran y se preparan, digamos, en consonancia y totalmente sincronizados con el preparador físico en función del trabajo que se va a hacer, ¿no? Un día que es menos intenso, para lo menos la comida es menos intensa, y un día que hay doble sesión o que es un día de entrenamiento fuerte o que hay partido, pues digamos ese menú lleva unas condiciones y unas sustancias específicas precisamente para eso, ¿no? Para que se asimilen las cargas y acelerar en la medida de lo posible la recuperación de los jugadores. A ver, el riesgo, el que no podemos controlar de ninguna de las maneras, que es el riesgo traumático. Si te dan un golpe en un partido o en un entrenamiento, eso es imposible de controlar. Esto es fútbol y es un deporte de contacto, y entonces ahí es más difícil el poder prevenir, pero nosotros incidimos mucho como tú decías, en el tema de la hidratación, sobre todo con esta calor. Tenemos, además de agua, bebidas isotónicas y los complementos alimenticios y suplementos que se dan a los jugadores tanto antes como después de los entrenamientos, para suplir y sobre todo prevenir el que puedan tener un golpe de calor o que puedan tener cualquier tipo de deshidratación. En la medida de lo posible hay que tenerlo el cuerpo lo más hidratado posible, precisamente para eso, para evitar sobre todo que el jugador disminuya su rendimiento y disminuya la eficacia con la que va a trabajar y con la fuerza con la que el jugador debe trabajar para asimilar llenar el depósito para el resto del año, ¿no? Y luego, en la medida de lo posible, hay que intentar prevenir lo que son lesiones musculares, ¿no? Es muy difícil que no haya absolutamente nada, porque, como decimos, el entrenamiento que se hace es muy intenso, son muchas cargas, son muchas horas. El jugador, además, los partidos normalmente, este tipo de partidos de pretemporada los afronta con una carga elevada de entrenamiento, con una carga de entrenamiento y de trabajo físico muy importante, entonces siempre suelen aparecer algún tipo de molestia, ¿no? Pero donde más incidimos y donde más fuerza y más hincapié hacemos es precisamente en evitar ese tipo de lesiones y de problemas musculares que hagan que el jugador se pierda lesiones, que es lo que nosotros no queremos de ninguna de las maneras. Pues sobre todo en las cargas, en la distribución de hidratos de carbono, grasas y proteínas, ¿no? Un día que haya doble sesión, que haya un entrenamiento de una carga física y sobre todo física muy importante, digamos el porcentaje de hidrato de carbono, digamos, un poquito mayor, o el día de partido el porcentaje de hidrato de carbono es un poquito mayor,
que en días que hay menos sesión, que nos centramos un poquito más en cargar bien de proteína y la grasa más o menos siempre se mantiene estable, ¿no? Pero en días de trabajo físico, de mucha carga, de mucha intensidad, es muy importante recuperar muy bien, llenar lo que se llaman los depósitos de glucógeno, para que digamos es la gasolina que el cuerpo tiene para que el jugador pueda asimilar bien las cargas de trabajo, y eso, la única manera de llenar esos depósitos, de llenar ese depósito de combustible, de gasolina, es reponiéndolos con hidratos de carbono de rápida asimilación, como es pasta principalmente y arroz de manera complementaria, ¿no? Es decir, aumentamos un poquito la carga de entrenamiento, por eso de hidratos de carbono. Por eso decía antes que es muy importante el estar en completa conexión y trabajando en grupo, de una manera grupal, con el preparador físico y con el entrenador, para saber qué carga de trabajo se va a hacer, qué tipo de entrenamiento se va a hacer previamente, porque los menús hay que mandarlos con semanas de antelación al hotel para que esté todo preparado, ¿no? Es decir, eso también es un trabajo bonito, un trabajo de dinámica de grupo que primero hace que estemos todos más unidos, que cada uno sabe el trabajo que hace el otro, y para que sea mucho más eficiente todo, ¿no? Porque si un día que tienes una sola sesión y metes una cantidad de alimentación grande, pues digamos al final el jugador incluso lo que puede hacer es coger peso, ¿no? Que es otro de los factores que hay que controlar, ¿no? Tanto el nivel de grasa como el nivel de peso que tiene el jugador, ¿no? Entonces básicamente en eso nos basamos a la hora de establecer los menús. Todos los jugadores tienen un trabajo específico previo a los entrenamientos que tienen que realizar y que tienen que hacerlo antes de iniciar cada una de las sesiones, ¿no? Aparte de eso, si algún jugador tiene algún tipo de molestia o tiene alguna sobrecarga en aductor, en isquio, o ha tenido algún problema en el tobillo, o ahora que es muy frecuente el tema de las ampollas, pues tienen que obligatoriamente pasar por la sala de tratamiento, por la sala del oficio, y con un tiempo suficiente de antelación para o vendarse el tobillo, calentarse la musculatura de la manera que haga falta, pero eso no es un tratamiento, ¿no? Eso es un trabajo previo de acondicionamiento para afrontar en la mejor garantía y de la mejor manera posible el entrenamiento que tiene que venir, ¿no? Después del entrenamiento, muy importante, todos obligatoriamente tienen que pasar por la zona en este caso aquí en el hotel, en el spa, que hay unas bañeras preparadas con hielo a una temperatura idónea, muy fría, para que el jugador recupere toda la musculatura, sobre todo de tren inferior. Por ahí tienen que pasar todo de manera obligatoria después de cada una de las sesiones. Y luego el que ha tenido algún tipo de molestia, no pasan todos obligatoriamente, porque hay gente que le gusta más el tema de montarse en la camilla, hay gente que eso no le gusta tanto, pero evidentemente el que tiene cualquier tipo de molestia tiene que tratarse, se le hacen sus pruebas y se trata de manera concienzuda, y el que está, por desgracia, el que tenga algún tipo de problema un poquito más serio, que tenga alguna pequeña lesión, pues tiene que tratarse por la mañana, a mediodía y por la noche, ¿no? En sesiones de 3 tratamientos, ¿no? Después del almuerzo ya no se hace nada. Es importante, muy importante también el descanso. El descanso forma parte del entrenamiento. Y antes del entrenamiento, si hay entrenamiento de tarde, pues igual, antes del entrenamiento tiene que calentar el jugador, y después del entrenamiento, el que tenga algún tipo de molestia, pues después del hielo, en la sesión de crioterapia, pues tratamiento individualizado con los fisios, que la verdad es que están haciendo un trabajo encomiable, un trabajo oscuro porque no se ve, un trabajo, por decirlo de alguna manera, invisible, pero que sin ellos pues sería imposible que esto funcionara y que rodara como lo está haciendo, ¿no? Sin ninguna duda, para nosotros el objetivo principal y lo que nos encantaría y lo que nos iríamos 100% satisfechos es que los 25 jugadores que han venido pues se vayan sanos, que vuelvan sanos a Córdoba y que ninguno haya tenido que tener ningún problema, ya no solo porque para nosotros es un fastidio personal, además de un reto profesional, el intentar que el jugador esté lo antes posible a disposición del entrenador y que pueda volver a entrenar con sus compañeros, sino porque estas sesiones, esta concentración y estas semanas previas, pero particularmente dentro de las 5 o 6 semanas de pretemporada, esta semana de concentración, es muy importante intentar perderse la menor cantidad de entrenamientos posible, ¿no? Entonces, para nosotros, digamos, nos fastidia en sobremanera que haya cualquier tipo de inconveniente o de percance en alguno de los jugadores, ¿no? Entonces, el objetivo nuestro y nuestra mayor satisfacción sería pues que ninguno tuviera ningún problema y que todos pudieran estar a disposición del entrenador.